acá, por hacerse el tiempo para escucharla una. Me parece que eso es súper valioso. Quiero agradecer a la Secretaría de Cultura y Capacitación de APUBA, a vos, Julieta, a María Laura, por hacer las gestiones. Y bueno, y sin más, arrancamos. ¿Qué es el derecho a la desconexión, ¿no? Que últimamente lo estamos escuchando tanto en todos lados, y que... Ahí está, me habían enmudecido. Y que, sí, no hay problema. Y que mucha gente lo relaciona con el teletrabajo, ¿no? Existe una confusión muy grande respecto de esto, respecto de entender el derecho a la desconexión como un derecho de los teletrabajadores, cuando en realidad es mucho más amplio que eso y tiene que ver con un montón de otras cosas. Empecemos por lo fundamental. ¿Qué es? Bueno, el derecho a la desconexión es el derecho que tiene cualquier trabajador, trabajadora o trabajadore, lo que sea, no importa, a desconectarse de dispositivos electrónicos fuera de su horario de trabajo. O sea, el derecho a la desconexión es el obrero de la construcción que no terminó de salir de la obra y lo están llamando para preguntarle dónde dejó el balde o la espátula, el derecho del trabajador bancario que no terminó de bajar a la boca del subte y ya lo están llamando para recordarle que mañana viene un cliente importante y que por favor presente tal y cual papel, y obviamente el derecho del teletrabajador que está en la casa a que llegue a determinada hora y no lo llamen más, no lo molesten más, porque se tiene que hacer cargo de su vida privada y de sus cuestiones. Entonces el derecho a desconexión, para empezar, es un derecho de todos los trabajadores de la República Argentina. No es un derecho exclusivo para el teletrabajo. Bien, ¿con qué está relacionado? Bueno, es importante empezar a entender esto. No está relacionado con la jornada de 8 horas. Se lo suele relacionar a la jornada de 8 horas y la gente suele decir, bueno, pero a mí si me cae un mensaje no lo respondo y ya, ¿no? O sea, está esta cosa de, bueno, yo no la respondo y listo, y otra cosa mariposa, o le clavo el visto al que me mandó el mensaje y le respondo mañana a la primera hora. Eso está muy bien y está relacionado con el derecho de la jornada de 8 horas. Escucho ruido, a ver. Ah, no, soy yo, escucho a mí misma 2 veces, bueno, perdón. Tiene que ver, entonces, hay gente que lo relaciona con la jornada de 8 horas diciendo yo tengo derecho a clavarle el visto a quien sea, no responder un mensaje, lo que sea, pero la realidad es que este derecho no está relacionado con la jornada de 8 horas, está relacionado con la salud mental. Hay algo que en la Organización Mundial de la Salud se llama el síndrome del burnout o síndrome de agotamiento crónico, que es una enfermedad laboral, está tipificada como laboral, de alguien que tiene tal exceso y sobrecarga de trabajo que termina resultando en un agotamiento psicológico que va en detrimento, obviamente, de su productividad, de su vida personal, y también de este agotamiento lleva a cansancio mental que hace que el trabajador no pueda trabajar bien, que ya esté confundido, empieza a tener malos pensamientos sobre sí mismo, sintiéndose un inútil, sintiendo que no da con lo que tiene que hacer, con la sobrecarga de cosas que tiene en espera. Entonces, el síndrome del burnout o el síndrome de agotamiento es una enfermedad laboral que está relacionada con el derecho a la desconexión. ¿Por qué? Porque el derecho a la desconexión lo que busca es que ese trabajador no sea contactado fuera de su horario de trabajo. O sea, lo importante es entender esto. No es el derecho a clavarle el visto a alguien, es el derecho a que no te manden el mensaje. ¿Por qué? Porque si no me mandan el mensaje, yo dejo de tener esta lista interminable de cosas para hacer en mi cabeza que hace que yo no pueda desconectar. Entonces, por ejemplo, yo recibo un mail el sábado, ¿no? Y está muy bien, yo lo puedo recibir y no lo miro, o no, pero yo ya sé que tengo un montón de tareas pendientes, me quedo pensando, me quedo evaluando todo lo que tengo que hacer, entonces no puedo disfrutar plenamente mi fin de semana porque tengo en la cabeza un historial de cosas que me esperan pendientes para el lunes a primera hora de la mañana. Entonces, el derecho a la desconexión es un derecho, es una responsabilidad que tenemos que tener como sociedad de no estar hiperconectados, de empezar a organizar las comunicaciones y empezar a poner cada cosa en su lugar para que ese trabajador sea contactado en los momentos que tiene que ser contactado y no en cualquier momento generando caos. También es un derecho que tiene que ver con la igualdad de género. ¿Por qué es un derecho que tiene con la igualdad de género? Porque si empezamos a considerar la capacidad de respuesta fuera del horario de trabajo como una habilidad adicional de los trabajadores y trabajadoras,
Bueno, evidentemente las mujeres tenemos menos capacidad de respuesta fuera de nuestro horario de trabajo, porque en promedio, no digo que todos, pero en promedio nos hacemos cargo más de los niños, de la economía del cuidado, y tenemos menor capacidad de respuesta, con lo cual estamos en relación de desventaja respecto de nuestros compañeros varones. Entonces, el varón suele ser más rápido en las respuestas fuera del horario de trabajo, y esto puede ser considerado una habilidad adicional del trabajador por parte del empleador. Entonces, esto también lo tenemos que eliminar al no poder ser contactados para que realmente estemos en igualdad de condiciones y eso no sea considerado una habilidad adicional. Bien, ¿de dónde surge este derecho? Explicado qué es. Vamos a ver de dónde surge. ¿De dónde surge? Bueno, la primer jurisprudencia que hay respecto de esto es en Francia, en el año 2017, donde se lanza la ley de derecho a desconexión y se empieza tímidamente a regular, diciendo que el trabajador no puede ser contactado fuera de su horario de trabajo. Después sigue España e Italia, le siguieron y le dieron un aspecto jurídico al tema. Alemania optó por otro camino. Alemania optó por un aspecto no jurídico, yendo directamente a impulsarlo desde la negociación colectiva. Así que bueno, en Alemania no hay una ley que proclame el derecho a desconexión, pero sí existe dentro de los convenios colectivos de trabajo, sobre todo en negociaciones por empresa, digamos, por organización. En Estados Unidos y en Canadá, por ejemplo, lo que se establecieron fueron penas. Si el trabajador es contactado fuera de su horario de trabajo, en Estados Unidos en algunas ciudades, porque no es un derecho que está en todo el territorio, pero por ejemplo en la ciudad de Nueva York sí, si el trabajador es contactado fuera de su horario de trabajo, se pueden aplicar penas a la empresa de casi $250 por cada vez que contacta al trabajador fuera de su horario de trabajo, digamos, una especie de multa por la actitud irresponsable que ha tenido con el trabajador. En la OIT no se habla directamente del derecho a desconexión, pero sí se dice que es un derecho se dice que hay un problema de trabajo sin fin, de una confusión generalizada de los trabajadores que no pueden diferenciar la vida privada de la vida pública, de la vida laboral, de la vida familiar, y que esto debe ser empezado a ser abordado por los países. Pero la OIT no habla específicamente de derecho a desconexión. En Argentina, ¿qué pasa en Argentina? Y ahora nos vamos a meter acá y cuál es la realidad y qué es lo que nos espera de acá al futuro. En Argentina hay alguien que está haciendo ruido, creo que es, no sé, Juli, si podés silenciar, hay un micrófono que me está aturdiendo todo el tiempo. En Argentina, los docentes en la última paritaria incluyeron al derecho a desconexión como un derecho de los trabajadores, pero lo incluyeron en el ámbito del teletrabajo. O sea, lo interpretan como un derecho de los teletrabajadores, como el derecho a desconectarse para fijar la jornada de 8 horas. También el Sindicato de Empleados de Comercio hizo un convenio con IBM, donde incluyó el derecho a desconexión como un derecho también para los teletrabajadores de IBM. Pero seguimos con esta manía de incluirlo dentro de el teletrabajo, ¿no? Que me parece que es la confusión, en el sentido de que no es que está mal, no estoy diciendo que esté mal que lo incluyamos con el teletrabajo, lo que estoy diciendo es que me parece que hay que tener una visión más amplia de qué significa el teletrabajo. Digo, el derecho a desconexión, perdón, ya me estoy mezclando. Por este motivo es que el senador por la provincia de La Pampa, Daniel Lovera, el mes pasado, el anterior, porque ya pasamos a junio, en el mes de abril, presentó un proyecto de ley que es el 723/20, lo pueden buscar y descargar en la página del Senado de la Nación, donde consagra el derecho a la desconexión para todos los trabajadores. Lo que hace este proyecto de ley básicamente es consagrar el derecho a la desconexión para todos, decir que nadie puede ser sancionado por ejercer ese derecho, ni premiado por no ejercerlo, digamos, ningún trabajador pueden premiarlo por no desconectarse, ni ser sancionado por conectarse. Y lo que dice básicamente es que a partir de este momento se le pasa la pelota a la negociación colectiva, entendiendo que el derecho a la desconexión es un proceso de entendimiento de una sociedad de que tiene que hacer un uso más responsable de las comunicaciones y que por ende cada sector y cada rama de responsabilidad tienen que entender qué significa el derecho a la desconexión para su sector. Evidentemente el derecho a desconexión no es lo mismo para un obstetra que para un trabajador bancario, no es lo mismo para un trabajador de comercio que para un enfermero.
digamos, es evidentemente distinto entender el derecho a la desconexión. Existen cosas específicas de cada sector, por ejemplo, las guardias pasivas y demás, que hacen que el derecho a la desconexión tenga que ser regulado o tenga que ser entendido de manera sectorial por cada sector y no se puede armar una reglamentación a nivel nacional para todos. Pero sí consagrar el derecho y decir que a partir de este momento tienen que empezar a negociarlo colectivamente dentro de los ámbitos de trabajo, evidentemente sí es algo necesario que tenemos que hacer para poder impulsarlo desde las organizaciones sindicales. Bien, en base a esto, lo que planeo hacer de acá hasta el final de esta charla, que les cuento que es la primera vez que doy una charla sobre derecho a desconexión específicamente, así que ustedes son mis conejillos de India respecto de este tema, porque últimamente ando hablando mucho de teletrabajo, pero no de derecho a desconexión propiamente dicho, una charla completa, así que espero haber sido clara, porque a veces cuestan las primeras veces. Saber qué es lo que necesitamos saber para poder negociar este derecho, digamos, qué implica o cómo entenderlo, qué es lo que desde las organizaciones sindicales se espera que hagamos de esto, digamos, de este nuevo derecho, que si se avanza en el Congreso, puede llegar a ser ley antes de fin de año perfectamente. Bueno, primero me parece que lo más importante es entender qué es y por qué es importante, ¿no? Porque esto nos lleva a entender la manera en que tenemos que avanzar sobre este derecho. Entender que es un tema de salud, y es un tema de igualdad de género. No estamos acá regulando la jornada de 8 horas, no estamos regulando, no sé, el derecho a clavarle el visto o el derecho a... No estamos regulando eso, estamos regulando un tema que tiene que ver con la salud mental de los trabajadores. Entonces, en este sentido, a veces poner programas muy agresivos de derecho a desconexión, diciendo, bueno, a partir de ahora nadie puede contactar a los trabajadores fuera del horario de trabajo y el que lo contacta tiene que pagarle una hora extra y tiene que hacer esto y tiene que... A veces hacer eso puede resultar en mayor daño a la salud mental del trabajador que no hacerlo. ¿Por qué? Porque venimos con dinámicas de trabajo ya establecidas hace mucho tiempo. Desde el momento en que empezamos a tener estos aparatitos en nuestras manos, y las empresas y las organizaciones no nos dieron un teléfono específico para nuestro trabajo, acá está fusionada la vida privada y la vida pública de todos nosotros. Todos nosotros trabajamos con esto, pero también atendemos cuestiones familiares. Entonces, en este sentido, es importante empezar a entender que si yo de buenas a primeras, de la noche a la mañana, establezco algo taxativo y tajante, muy probablemente esto afecte la dinámica de trabajo de un lugar de trabajo. Entonces, no sepamos organizarnos, tengamos problemas de comunicación, y afecte evidentemente a la productividad del lugar de trabajo o a la forma en la que tenemos de trabajar. Entonces, me parece que es importante empezar a entender que esto tiene que ser un proceso, porque si yo establezco pautas rígidas de entrada, muy probablemente esto afecte la salud mental del trabajador, donde no va a saber qué hacer, si tengo que mandar el mensaje, cómo lo tengo que mandar, a qué hora, o sea, se empieza a generar confusiones respecto del tema. Entonces, hay que ir avanzando de a poco. Muy probablemente se logren acuerdos muy simples al principio, pero la idea no es que esté mal, sino que, bueno, si avanzamos en esto, por ahí el año que viene avanzamos en esto otro, y el año que viene avanzamos en esto otro, y vamos avanzando de a poco, entendiendo la conectividad de una manera más humana, más respetuosa con el otro. En este sentido, las causas son más importantes que las consecuencias. O sea, en una primera instancia, la causa de por qué estoy estableciendo un protocolo de comunicación en la organización de trabajo, es más importante entender el por qué lo estoy haciendo que la consecuencia que trae no llevarlo adelante. Yo, sinceramente, recomendaría al principio focalizarnos en un programa de concientización más que en me tienen que pagar una obra extra si me contratan, porque si me contactan, porque evidentemente eso va a llevar un tiempo hasta lograrlo. Probablemente algún día se logre y será genial, será buenísimo, pero es algo que hay que ir haciendo de a poco para que no afecte la dinámica de trabajo y no termine generando un caos en las organizaciones. Establecer un rango de horario me parece fundamental, un rango de horario en el cual el trabajador puede ser contactado, que al principio no necesariamente tiene que ser el horario en el que está en la oficina. Por ejemplo, yo puedo tener un turno de trabajo de 9 a 15, pero me pueden contactar hasta las 18 o hasta las 19 horas, digamos. Pero establecer eso y que fuera de ese horario no me puedan contactar. O sea, me parece que hay que establecer un rango de horario y un rango de conexión.
que evidentemente en algún momento, en un mundo ideal, tendría que ser el mismo, digamos, ¿no? El rango de horario y el rango de conexión, pero que sí se podría por ahí ir en etapas y decir, bueno, al principio, para que los trabajadores no se sientan, uy, no, falta un minuto y no mandé el mensaje y tengo que correr, y bueno, evidentemente, empezar con rangos de horarios más amplios puede llegar a ser una buena idea. Sobre todo ahora que estamos en un contexto de pandemia, teletrabajando desde nuestras casas, o no me gusta decir teletrabajando, sino trabajando como podemos en un contexto de crisis desde nuestras casas, que es lo que estamos haciendo. Evidentemente, establecer un rango de horarios puede llegar a ser una medida normal o acorde o digamos, con criterio dentro de lo que estamos viviendo ahora. Después, otra idea muy útil que puede llegar a funcionar es establecer motivos por los cuales me pueden contactar. Esto es sumamente importante, porque entonces yo lo que digo es, bueno, si la notificación es realmente importante, entonces me podés contactar. Pero si es realmente una estupidez, entonces no, guardátela y me la decís al otro día. Porque evidentemente yo tengo derecho a estar con mi familia y a disfrutar de mi tiempo libre, y no tengo por qué estar recibiendo mensajes de cosas que realmente no son trascendentes, no son importantes, y pueden esperar hasta el otro día. Otra herramienta útil es establecer cantidad de veces por semana, digamos, un trabajador que lo puedan contactar hasta 3 veces por semana fuera del horario de trabajo, o hasta 2 veces por semana fuera del horario de trabajo, para que el empleador tenga más cuidado a la hora de mandar esa notificación, porque sabe que si no por ahí se queda sin veces que puede contactar al trabajador una vez pasado el horario o pasado el tema. Entonces, eso también es una herramienta bastante útil. Evidentemente, tener en cuenta los aspectos de género es fundamental. Y esto es muy importante respecto de los motivos por los cuales se puede contactar a un trabajador. A los trabajadores, a las trabajadoras nos usan de agenda. Haceme acordar que, agenda la reunión para, acordate que mañana viene, acordate de mandar el pago de, todo el tiempo. Ese tipo de frases en los teléfonos de las mujeres es moneda corriente todo el tiempo. Somos la agenda del mundo para todo el mundo. Entonces, si las notificaciones tienen que ser realmente importantes, evidentemente vamos a alivianar la carga de burnout o de síndrome de agotamiento en las mujeres. Pero también a la vez, como yo decía al principio, evidentemente si esto deja de ser una habilidad adicional de los trabajadores y trabajadoras, bueno, va a dejar de jugarnos en contra a la hora de que esa habilidad sea tenida en cuenta para contratar a alguien. No solamente eso, sino que además un trabajador hombre que es contactado menos fuera de su horario de trabajo, también evidentemente quita excusas para no cooperar con los cuidados, digamos, en el sentido de que no le estoy diciendo que todos lo hagan, porque hay muchos hombres maravillosos que se hacen cargo de las tareas de cuidado en sus hogares, y me paro y lo aplaudo, está perfecto y así tiene que ser. Pero evidentemente si al hombre lo están contactando todo el tiempo a su teléfono celular, cuando llega a su casa, trabaje o no trabaje su mujer, y lo están contactando, evidentemente el trabajador siente la presión de decir, no, espera, ahora no puedo bañar a los chicos, ahora no puedo hacer esto, tengo que contestar estos mensajes del trabajo. Entonces, evidentemente, si a ese hombre no se lo contacta fuera de su horario de trabajo, también va a ayudar a que sea más responsable dentro de las tareas de cuidado dentro del hogar. Entonces, me parece que es una cuestión de género visto desde varios puntos de vista, empezar a ordenar un poco las comunicaciones en los ámbitos de trabajo para que no se contacte a los trabajadores. Bueno, después también tener en cuenta los aspectos geográficos. Esto por ahí en APUBA no es tan importante porque es un sindicato de la Universidad de Buenos Aires, pero en otros ámbitos de trabajo sí es sumamente importante, sobre todo en empresas que tienen negocios o que tienen sucursales o filiales en el interior del país. El derecho a la desconexión evidentemente no es lo mismo para la Ciudad de Buenos Aires que para lugares del interior donde se arranca muy temprano a la mañana, se corta al mediodía, se sigue a la tarde, se trabaja hasta tarde a la noche. Entonces, tener en cuenta los aspectos geográficos me parece sumamente importante para aplicar una política de derecho a desconexión dentro de una organización, sea la que sea. Así que eso también es una cuestión a tener en cuenta. Comunicar el plan de manera clara, me parece, ¿no? O sea, a medida que vayamos avanzando por etapas, comunicar a todos los que conforman una organización de manera clara qué es lo que se espera y qué es lo que tienen que hacer. Me parece también sumamente importante. Y después, tener en cuenta que la tecnología en esto puede ser una aliada. O sea, la misma hiperconectividad que estamos tratando de erradicar
Bueno, puede ser una aliada para ayudarnos a eliminarla, la tecnología. ¿Por qué puede ser una aliada? Bueno, evidentemente sería ideal que todos tengamos un teléfono laboral y un teléfono personal, entonces yo directamente apago el teléfono y se terminó y no me pueden contactar porque ese es mi teléfono laboral y ahí está mi trabajo. Pero en caso de que esto no pueda suceder, porque puede llegar a ocurrir que una organización no lo pueda hacer o no lo quiera hacer o lo que sea, bueno, tener en cuenta que la tecnología puede ayudarnos. ¿Cómo puede ayudarnos? Bueno, con recordatorios, diciendo, ojo antes de enviar este mensaje que estás fuera del horario, o si por ejemplo tenemos que loguearnos a un sistema para trabajar, bueno, que aparezca un cartel rojo avisándonos que estamos fuera de horario y un cartel verde cuando estamos dentro del horario de trabajo, o cuando vamos a mandar, o por ejemplo empezar a mandar mensajes diferidos. Esto no es algo fuera de lo común, de hecho lo podemos hacer en cualquier cuenta de Gmail, que podemos programar un mail para que salga a determinada hora. Hay veces que es cuestión de que hay herramientas de que solamente lo que hace falta es enseñarlas, o sea, es empezar a aplicarlas y enseñarlas en los lugares de trabajo para que esa herramienta sirva y se internalice, digamos. No es una cosa imposible técnicamente hablando, es una cosa posible, solamente hace falta conocer cómo hacerlo y empezar a hacerlo. Todos esos recordatorios que nos hacen tener en nuestra cabeza, evidentemente se pueden poner en un calendario de Google o programar un mail para que salga en el momento determinado. También se puede programar las cuentas de mail de una organización para que el servidor retenga mails durante la noche y los mande recién a la mañana temprano. Eso se puede hacer de manera automática desde el departamento de sistemas de una organización. Entonces, puedo empezar a decir, bueno, a partir de las 8 de la noche ya ningún mail que nadie mande va a ser recibido por el receptor. Digamos, vos podés mandar mails a la 1 de la mañana, pero el receptor no lo va a recibir hasta el otro día a las 8 de la mañana, digamos. Entonces, tener en cuenta que la tecnología en este sentido puede ser una aliada que nos ayude a aplicar y hacer efectivo el derecho a la desconexión. Me parece también importante empezar a entender que hay que organizarse mejor la manera en la que nos comunicamos en las organizaciones. Antiguamente no había teléfonos celulares y podíamos trabajar igual. En este sentido veo un abuso por parte de la tecnología, donde a los trabajadores hasta muchas veces se les avisa qué horario de trabajo van a tener una hora antes de entrar al trabajo. O sea, va a empezar tu horario de trabajo y te dicen, no, no, venite 2 horas más tarde, o mirá que te vas a tener que quedar hasta más tarde, ¿entendés? Y hacen uso y abuso de tu tiempo libre porque hay una desorganización de los sistemas de comunicaciones de las organizaciones. Entonces, empezar a entender que hay que organizar las comunicaciones, tener en cuenta la importancia que es, lo importante que es comunicarse con el trabajador dentro de su espacio de trabajo. Yo muchas veces he visto en organizaciones que dicen, mirá que fulano de tal se está por ir, no, no te preocupes, después le mando un mensaje. Eso no puede ocurrir, no, no te preocupes, después le mando un mensaje, no. Pará de trabajar y andá, porque tu compañero se está por ir y tiene derecho a que no le mandes un mensaje una vez que ya se fue. Entonces, empezar a organizarse la jornada de trabajo de tal manera que se respeten estos horarios. Obviamente todo esto lo digo de manera taxativa, pero como dije al principio, esto es un proceso, no podemos pedirle a la sociedad que cambie de la noche a la mañana toda la manera que tiene de organizar sus comunicaciones, pero evidentemente si damos el primer paso en la dirección correcta, bueno, algún día vamos a llegar a poder cambiarlo. Para ir terminando, es importante el monitoreo y la evaluación. ¿Por qué? Porque como esto es un proceso de aprendizaje y que tiene que ver con lo que se va a aplicar en cada sector y en cada rama de actividad, ya les dije, existen guardias pasivas, existen un montón de cosas, existen responsabilidades y demás que hacen que el derecho a la desconexión sea más complejo de aplicar. Evidentemente, un monitoreo y una evaluación permanente es necesario, y este monitoreo y evaluación se tiene que hacer entre el sindicato y la organización, la empresa o la organización o la institución para la cual trabajemos. Donde se le pregunta a los trabajadores cómo se están sintiendo, qué les está pasando, si se está cumpliendo. Evidentemente, la capacitación a directivos tiene que ser más fuerte que la capacitación a los trabajadores, porque un trabajador puede ser muy consciente de su derecho a desconexión, pero si el directivo sigue haciendo abuso de autoridad y contactándolo, bueno, evidentemente el trabajador va a ser muy limitado lo que puede hacer frente a esa situación. Con lo cual la capacitación en torno a la concientización del derecho a desconexión tiene que ser mucho más fuerte en las cabezas de las organizaciones que en los subalternos. Lo que se espera con esto es un cambio cultural. Entonces, como todo cambio cultural, tiene que ser progresivo, tiene que ser paulatino, tiene que ser con tranquilidad, tiene que ser de a poco, a medida que se pueda ir negociando mediante el diálogo social en la paritaria. Lo que se busca es que ya el contestar un mensaje o mandar un mensaje fuera de tu horario de trabajo no sea visto como una habilidad adicional del trabajador,
sino como una falta de respeto, que es lo que realmente es una falta de respeto. Entonces, no podemos permitir que se siga facturando con nuestro tiempo libre, horas que no nos van a pagar. En muchos casos los trabajadores se llevan trabajo a la casa porque no llegan a completar el trabajo en sus horarios de trabajo, y esas horas no se las paga nadie. Entonces, empezar a entender que eso es una falta de respeto, no es productividad adicional, no es una habilidad extra del trabajador. Tenemos que empezar a ser más conscientes de esto y a tener un uso más amigable con la tecnología y con la hiperconectividad en la cual estamos inmersos. Yo tengo una hija adolescente y escucho muy a menudo a los adolescentes decir me clavó el visto, como algo negativo, ¿no? Como una falta de respeto. Ay, me clavó el visto y nunca me contestó, ¿no? Esta frase que se escucha tanto. Y me parece que es al revés, el que está faltando el respeto es uno, al no respetar que el otro tiene derecho o puede no contestar porque está complicado, está en una situación particular, está haciendo algo, y por ahí no te pudo contestar en ese momento y después se olvidó o andás a ver qué pasó, y empezar a tener una relación más amigable con la tecnología, ¿no? Empezar a tener una relación más respetuosa para con el otro, para con la tecnología y para con la hiperconectividad, a medida de que esto avance y cada vez vivamos más hiperconectados. O sea, si hay algo que nos mostró esta pandemia es cuánto nos faltaba en hiperconectividad, y un montón llegó para quedarse. Entonces empecemos a tener una relación más sana, más saludable, más respetuosa con la tecnología, y me parece que el derecho a la desconexión tiene que ver con eso, tiene que ver con esta relación más saludable que tenemos que tener como trabajadores dentro de nuestros espacios de trabajo para empezar a respetar el tiempo libre de nuestros compañeros, de los directivos hacia los trabajadores, de los trabajadores entre nosotros, de los compañeros y demás, y empezar a entender que existen horarios, existen formas, existen maneras, y que cada uno tiene derecho a disfrutar de su tiempo libre y de no tener un síndrome de agotamiento constante de listas de cosas para hacer en la cabeza, interminable, que nos genera ansiedad, nos genera un estado constante de sentir que nos falta hacer cosas, aún en nuestros ratos libres. Entonces, sin más, me cierro el pico, les agradezco la atención y nada, quedo abierta a preguntas, comentarios y demás, para empezar a trabajar esto entre todos.